Bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarles, qué bueno poder llegar otra vez a través de una transmisión más, donde vamos a estar compartiendo con ustedes pensamientos, reflexiones, conocimiento, enseñanza de la Biblia, la palabra inspirada de Dios, registrada, escrita para nosotros hoy. La Biblia eterna, el libro eterno que nos inspira, que nos enseña, que nos conduce. Así que agradecemos a Dios que tenemos la oportunidad de poder compartirla. Hoy vamos a comenzar una serie nueva para quienes ven estos videos en el canal de YouTube. Hoy comenzamos con una nueva serie que tiene que ver con el libro de la carta de Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo tenía que pastorear a estas congregaciones a distancia, y vamos a usar una palabra hoy que está muy actual, y es pastorear de manera virtual. Es decir, era muy poca la posibilidad que tenía el apóstol Pablo de estar presente en estas congregaciones, ya sea para predicarle a la iglesia o para trabajar con la formación de los ministerios. Todo pastor, todo apóstol sabe lo importante que son las reuniones organizativas, las reuniones de discipulado, las reuniones donde se refuerzan conceptos que tienen que ver con la visión, con el desarrollo del trabajo, con la implementación de nuevas metodologías, con la organización de los diferentes departamentos internos con los que está organizada cada congregación. Y hoy, bueno, se pueden hacer algunas de estas reuniones virtuales en algunas plataformas que permiten a un determinado grupo de personas, reuniones muy privadas, muy puntuales, muy específicas, donde los pastores, los apóstoles pueden tener reuniones con sus líderes, con su grupo interno más cercano, con los equipos organizativos. Pero si nosotros retrocedemos la cantidad de años hasta la época del apóstol Pablo, bueno, obviamente ninguna de estas herramientas existía, así es que él tenía que manejarse en gran parte por medio de instrucciones que él podía llegar a compartir a través de la correspondencia. Por eso eran tan importantes las cartas del apóstol Pablo que llegaban a las iglesias. Cierto es que debe haber varias cartas de Pablo que no se han encontrado, que se han extraviado. No creo que le haya escrito a los Efesios una sola vez en todo su ministerio. Pero las que han podido registrarse, las que han podido recolectarse, las que se han encontrado y las que se han podido preservar a lo largo de la historia, y las que hemos tenido nosotros la bendición de que pudieran ser traducidas a nuestro lenguaje, bien, son herramientas que nos van a ayudar y nos van a enriquecer un montón. El apóstol Pablo, como todo ministerio de apóstol, estaba equipado con el complemento de los otros ministerios. Cuando uno va a analizar el ministerio de un apóstol, tiene que mirar a los dos apóstoles más conocidos que encontramos en la Biblia y que los vemos como con un seguimiento mayor de su ministerio. Y uno es el Señor Jesucristo. Ver su ministerio apostólico y luego ver el ministerio del apóstol Pablo. Digo porque es de quienes nos han quedado mayor cantidad de registros. No tenemos mucho de Pedro más que un par de cosas que relatan los evangelios o algunos versículos del libro de los Hechos, y por allí la epístola universal de Pedro. Pero sí, de Pablo tenemos una cantidad de cartas, tenemos un registro bastante amplio que nos ayuda a entender un poco la forma de trabajar de los apóstoles. Y un apóstol es un complemento entre un condimento profético del ministerio del profeta, un condimento de enseñanza del ministerio del maestro, tiene el condimento pastoral del ministerio del pastor, tiene también ese don de evangelista, y todo ese combo hace al ministerio del apóstol. Cuando vemos a Jesús, vemos todo eso potenciado en él. Lo vemos como un evangelista yendo a buscar a las almas perdidas de Israel. Lo vemos dedicando la mayor parte de su tiempo al ministerio de maestro y al de la enseñanza. Jesús se define a sí mismo como el buen pastor. Jesús también
fue reconocido como profeta. Es decir, que todos estos ministerios, pastor, maestro, evangelista, profeta, potenciados en el ministerio del apóstol. Luego vemos lo mismo también en Pablo. Y cada una de las cartas del apóstol Pablo está escrita desde una de esas facetas del ministerio de Pablo. Si nosotros leemos la carta de Pablo a los romanos, podemos decir que Pablo escribió como un evangelista. Los versículos que más se utilizan en los textos evangelísticos están en Romanos 3:23, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos en el capítulo 2 habla de lo que va a pasar con aquellas personas que no escucharon o recibieron la prédica del evangelio. Romanos nos habla también de cómo fue que entró el pecado, cómo es que el pecado fue vencido a través del sacrificio de Cristo. Es decir que Pablo el evangelista, podríamos llamarlo, le escribe esta carta a los romanos. Luego tenemos un Pablo más pastoral, un Pablo más paternal, que es el que le escribe a Timoteo, le escribe como a su hijo, pero también allí hay un condimento profético bien interesante, porque profetiza Pablo en las cartas a Timoteo. Y luego lo tenemos también como maestro. Y creo que esta carta, la de Efesios, la carta a la iglesia de Éfeso, como la carta a los colosenses, son dos de las cartas que nos muestran a un Pablo maestro, un Pablo que ora incluso pidiendo revelación para aquellos que van a recibir su carta, para aquellos que han recibido el Evangelio, para aquellos que están en el camino del Señor. Miraba entonces para compartir esta nueva serie sobre la carta de Pablo a los Efesios, esta nueva serie titulada Revelaciones en Éfeso, porque creo que esta ciudad, a través del ministerio de Pablo, tanto presencial como sus cartas, luego la carta que le llega a Éfeso en el capítulo 2 del Apocalipsis, el relato del libro de los Hechos que nos cuenta Lucas, las cosas poderosas que ocurrieron durante la predicación del Evangelio en la ciudad de Éfeso, nos llevan a entender que esta ciudad fue protagonista de un porcentaje de revelación del reino, un porcentaje de revelación de la identidad de la iglesia, de la característica de Cristo, que hay mucha riqueza para extraer de aquí. Así es que, si bien vamos a enfocarnos de manera central en la carta de Pablo a los Efesios, indudablemente vamos a tener que remitirnos al Apocalipsis, vamos a tener que mezclar también con algunos versículos del libro de Hechos para tener todo un contexto histórico, escritural, de lo que pasó en la ciudad de Éfeso. Pensaba inicialmente en compartirlo con ustedes capítulo a capítulo a esta carta, pero luego me pareció que podía llegar a ser un poco más amplio el panorama si lo mirábamos no por capítulos sino por temas. Hay una cantidad de temas que podríamos llegar a sacar del libro de los Efesios, así es que me costaba elegir cuál de ellos iba a priorizar, pero hay fácil entre 7 y 8 temas bien importantes que se podrían tomar de la carta de Pablo a los Efesios solamente, pero tomé 4. Tomé 4 y es sobre los que me gustaría poder compartir con ustedes. Y estos 4 temas sobre los que voy a mirar en la carta de Pablo a los Efesios son la posición de la iglesia conectada con la identidad y la posición de la iglesia. El segundo tema es idolatría, magia y hechicería en Éfeso, que ahí vamos a tener un tema bastante rico también como para poder mirar cuál fue el impacto del Evangelio en esta comunidad, en la sociedad, todo el entorno, todo el contexto histórico y sociocultural de Éfeso y cómo el Evangelio pudo penetrar allí de una forma muy, muy poderosa y generar una verdadera revolución en una ciudad que si uno la miraba con ojos naturales parecía imposible siquiera predicar el Evangelio. Sin embargo, se abrió, se levantó, se estableció una iglesia allí en esta ciudad.
El tercer tema sobre el que vamos a hablar durante esta serie es el propósito de los ministerios, porque así como Pablo a los Corintios le dedicó un tiempo para darnos un panorama bien rico sobre los dones del Espíritu Santo, el libro de Efesios nos ayuda a tener un panorama sobre el origen, el propósito y el destino de los ministerios. Entonces allí vamos a estar hablando acerca de eso. Y el cuarto tema, que está obviamente incluida dentro de la carta a los Efesios, es la armadura de Dios. Y eso le vamos a dedicar como una subserie dentro de esta serie de la carta de Pablo a los Efesios. Así es que vamos a estar desarrollando estos cuatro temas. Hoy vamos a comenzar con el primero de ellos, que es la posición y la identidad de la Iglesia de Cristo. Luego pasaremos a idolatría, magia y hechicería en Éfeso, origen, propósito y destino de los ministerios, y vamos a ir cerrando luego con la armadura de Dios. Pero vamos a mirar ahora algunos apuntes aquí, comenzando por el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Voy a ir leyendo, nos vamos a ir deteniendo en algunos de los versículos como para hacer alguna acotación e ir avanzando un poco sobre el desarrollo de este tema. Recuerde que si surgen preguntas sobre lo que vamos mirando, o hay algún punto que por ahí yo paso como muy rápido y usted dice, uy, qué bueno hubiera sido que hubiera desarrollado un poco más sobre esto, bueno, siempre tenemos la oportunidad de que usted a través de su comentario, de sus mensajes, nos pueda hacer llegar su inquietud como para que podamos ahondar un poco más en los puntos que vamos mirando. Capítulo 1, versículo número 1 de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, como que arrancó fuerte Pablo. Por eso digo que es posiblemente que esta no haya sido la única, y estoy especulando en este sentido, es posible que esta no haya sido la única carta de Pablo a los Efesios, porque esta ya arranca con un nivel de madurez, arranca con un nivel de revelación que obviamente habrá necesitado o por medio de sus charlas presenciales o por alguna carta anterior que pueda haber existido por allí, los puntos más básicos, porque acá entra de lleno a hablar cosas que son incluso para muchos de la iglesia de hoy, digamos, en la iglesia contemporánea, arranca Pablo en un nivel que por ahí un porcentaje de cristianos o un porcentaje de los evangélicos de una congregación como que no sé si la agarrarían completamente, agarrarían ese nivel de conocimiento de los temas que comienza a hablar Pablo. Comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya ahí comienza un nivel de revelación a hablar de lugares celestiales. Entonces, esto es interesante. Yo les hablaba de que este primer punto tiene que ver con la identidad y la posición de la iglesia, porque es importantísimo remitirnos a Efesios, remitirnos a estos capítulos, el 1, el 2 y el 3, para entender que no somos la iglesia evangélica tanto que está hecha solamente para operar aquí en la tierra y con su fichero de culto y con su personería jurídica y con su estatuto institucional y como una organización no gubernamental, nada más. Todo ese tipo de requisitos que son necesarios para funcionar legalmente y ser reconocidos, estar inscriptos como una institución dentro de los lugares donde nos toca administrar. Pero Dios no nos ve como una institución, no nos ve a través de un fichero de culto, no nos ve a través de como una personería jurídica. Dios nos ve aquí, ubicados a donde Él nos puso, nos ve enriquecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ve operando desde esa esfera, de manera que
tal que cada vez que Dios le habla a la iglesia, no le está hablando a la iglesia evangélica fulana de tal, registro nacional o registro de culto número tanto, le está hablando a esa que él ve sentada en los lugares celestiales junto con Cristo. Cuando nosotros actuamos como iglesia, debemos actuar desde esa posición. Cuando recibimos instructivos, debemos recibirlos desde esa posición. Es decir, el concepto que Dios tiene acerca de su iglesia. Creo que en más de una ocasión les he dicho que nunca fue la intención de Dios que las iglesias fueran divididas en denominaciones. Por eso, cuando miramos las cartas en el Apocalipsis, solamente la diferenciaba una iglesia de la otra la ciudad donde estaba. Le escribo a la iglesia de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardis, a la de Filadelfia, a la de Éfeso, a la de Pérgamo, a la de Filadelfia, como una congregación por ciudad, una iglesia por ciudad. Si nosotros lográramos entender esto, que cuando Dios mira sobre una nación, Él tiene una iglesia en esa nación, Él tiene una iglesia en las provincias de esa nación, Él tiene una iglesia que está, desde acuerdo al concepto de Dios y a la mirada de Dios, está bendecida con toda riqueza, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él no nos ve, no va a respetarnos nuestras divisiones, no va a tomar en cuenta nuestras divisiones, no va a mirarnos como a pentecostales, bautistas, luteranos, anglicanos, metodistas y la cantidad de denominaciones que se han subdividido una tras otra a tal punto que ya casi no quedan nombres como para ir a registrarse porque ese nombre ya alguien lo usó antes, sino que nos ve como una iglesia, como un cuerpo y nos ve colocados en un lugar, nos ve operando desde una dimensión. Entonces, eso coloca a la iglesia por encima de cualquier otra institución, ya sea de gobierno, ya sea social, ya sea educativa, deportiva, cultural, y no por una cuestión de ego nuestro, de que nos vamos a sentir más importantes que el resto, sino porque el propósito para el que Dios diseñó la iglesia es para que funcione desde otro lugar, para que tenga una perspectiva y una mirada desde otro lugar, lo podríamos llamar desde otra dimensión, aunque le suene rara esta palabra. Así que Pablo le está escribiendo a los efesios y hablándole de cuál es la posición de la iglesia, cuál es la identidad de la iglesia. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De acuerdo al concepto de Dios, ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde está toda esa bendición espiritual con la que Dios nos bendijo? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que si operamos en esa esfera, que si nos identificamos y asumimos nuestro lugar en esa dimensión, es allí donde están todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Luego, el capítulo 4 y el versículo 5 tiran otra cosa bien profunda también y que ha sido hasta el día de hoy tema de debate teológico, de corrientes teológicas muy opuestas entre sí, como tiene que ver con el hecho de la predestinación. ¿A qué se refiere con el tema de la predestinación? Miremos lo que dice aquí, en el capítulo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Es decir, todavía no estábamos y ya nos había elegido. Esto es lo que da a entender el versículo 4. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y acá, les decía yo que esta carta, Pablo arranca bien arriba con esta carta porque habla de lugares celestiales en Cristo Jesús, habla de toda bendición espiritual y habla del tema de predestinado. Y acá donde ha surgido una gran controversia teológica acerca de a qué se refiere con predestinado. Quiere decir que ya hay una lista que ya Dios hizo de antemano de quiénes se salvan y quiénes no se salvan. Se refiere a esa predestinación de salvación, de que hay una lista de elegidos y una lista de rechazados. Si miramos todo el contexto general de la Biblia, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que no es ese tipo de predestinación. De hecho,
Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: Dios no quiere que ninguno se pierda, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es decir que si es el deseo de Dios, todo el mundo debería salvarse. Y entonces ya ahí derribaríamos el argumento de que hay una lista que ya fue elegida, como que ya se hizo un sorteo en el cielo y bueno, unos ganaron, otros perdieron, y que el que se va a salvar, no importa lo que haga, se salva igual, y el que se va a perder, no importa lo que haga, se va a perder igual. Si esto fuera así, no tendría ningún sentido predicar el Evangelio. Porque si de todas maneras la gente que se va a salvar se va a salvar sin que les prediquemos. Y la gente que se va a perder se va a perder aunque les prediquemos. Es decir, ¿dónde estaría entonces el poder decidir uno? ¿Dónde estaría entonces a todos los que le recibieron, como dice Juan 1:11, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre? Y ahí ya habla de un acto de la voluntad de la persona. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 4, dice que el Evangelio está encubierto en aquellas personas a las que el diablo les cegó el entendimiento para que no crean. No dice que está encubierto para los que están anotados, que ellos, estos de ninguna manera se tienen que enterar para que se salven, ¿no? Cuando vamos a la parábola del sembrador, encontramos allí que la semilla que no creció tenía que ver no con la voluntad del sembrador de que la semilla allí no se dé, sino con la actitud y la característica de la tierra que recibía esa semilla. En Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18, nos dice también allí que el que será condenado es por no haber creído. No dice que va a ser condenado porque no fue elegido, sino que será condenado porque no creyó. Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es? El no creer. Entonces no tiene que ver con una lista que ya está dicha. Sí hay algunas corrientes teológicas muy fuertes, hasta denominaciones enteras, que están construidas sobre esta idea de la predestinación. Y ellos creen de verdad que ya están todos elegidos, los que se salvan, los que se pierden. Así es que es inútil tratar de salvarse el que está elegido para perderse, y es inútil tratar de condenarse el que está elegido para ser salvo. Sería muy arbitrario entonces, y sería realmente absurdo que Dios nos mande a predicar el Evangelio a toda criatura y que nos diga que todo aquel que cree y sea bautizado será salvo, si puede que si ya están elegidos, entre los que creen y se bautizan hay elegidos para perderse, y no importa que creíste, no importa que te bautizaste, estás en la lista negra, vos no te vas a salvar. Entonces ese tipo de predestinación no es lógica ni tiene sentido entendiendo todo el contexto de la Biblia. El contexto de la Biblia nos habla de un Dios que envió a su Hijo a dar su vida por todos, que cargó en Dios en él los pecados de todos nosotros, y habla todo el tiempo de todos, no de algunos. No vino a dar su vida por algunos, sino que dio su vida por todos, derramó su sangre por todos. Dios puso en él los pecados de todos nosotros. Luego nos toca el poder aceptar, creer, recibir ese sacrificio redentor de Jesucristo en nuestras vidas. Continúa entonces el versículo 6 diciendo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y acá nos habla de cuál es el propósito general o integral de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, que hasta ahora, o sin el sacrificio de Cristo, estábamos hablando de dos dimensiones separadas, los cielos por un lado, la tierra por el otro. Toda la creación de Dios, sus ángeles, todos los seres que Dios ha creado en el cielo y todo lo que Dios ha creado en la tierra. Como dos creaciones separadas, dos dimensiones completamente separadas, dos realidades completamente separadas. Y Jesús viniendo a hablarnos aquí en la tierra del reino de los cielos. No el reino en los cielos, sino el reino de los cielos, que aunque opera desde allá, tiene repercusión y tiene resultados aquí. Esa es la idea.
Entonces dice que la idea de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y es allí donde la iglesia y los ángeles y su creación estamos unidos a través de Cristo. Estas dos dimensiones que estaban separadas ahora son unidas a través de Cristo. Lo que era el lugar santísimo que representaba el cielo del lugar santo, se cortó ese velo, se rasgó ese velo, se abrió ese velo y entonces hay una comunicación. Todo eso se logra a través de Cristo. Pablo ora entonces por los efesios para que se les revele este misterio que él le llama. Por esta causa, dice el versículo 15, estamos en el capítulo 1, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Cuál era la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sigo leyendo, después lo vamos a explicar esto. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La posición de la iglesia, les decía yo, identidad y posición de la iglesia, es este primer punto en estos primeros 3 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios. Mire la dimensión de la revelación que Pablo está compartiendo con los Efesios. Por eso dice: yo doblo mis rodillas, oro para que ustedes, Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que se les abran los ojos del entendimiento, para que puedan entender, es decir, para que reciban la revelación de esto. Es decir, que se les revele ¿qué? Que se les revele la grandeza del poder de resurrección. Ese poder supereminente que resucitó a Cristo no solamente fue poderoso como para poder sacarlo de la muerte, sino que ese mismo poder que lo saca de la profundidad de la muerte y lo eleva y lo sienta a la diestra de Dios y somete todas las cosas debajo de sus pies y lo convierte en la cabeza de la iglesia. Esto es maravilloso. Entonces, esto va mucho más allá y nos ayuda a, como parte de esa iglesia, a poder trascender mucho más allá de las preocupaciones cotidianas, a mirar mucho más allá de la necesidad de lo del hoy y de lo del ahora. Esto va mucho más allá del mensaje de autoayuda. Esto va mucho más allá del que el Señor te va a dar un buen trabajo. Esto va mucho más allá del que vas a vivir en una linda casa. Esto va mucho más allá del que vas a poder tener un buen vehículo o cambiar el que tenés. Ahora estamos hablando de otra cosa, porque todo esto otro lo puede lograr gente que ni siquiera tiene a Dios. Lo puede lograr gente sin Cristo. Todas estas cosas las puede lograr gente sin necesidad del Evangelio. Tener un buen trabajo, tener un buen pasar, tener una buena casa, tener un buen vehículo, tener todo lo que económicamente o físicamente pudiera llegar a necesitar. Es decir, la gente lo puede conseguir sin necesidad de Dios. La gente puede acceder a todo eso sin el Evangelio. A lo que no se puede acceder sin el Evangelio es a lo que la Biblia llama la revelación de esa supereminente grandeza de su poder. Allí solamente podemos acceder a través de Cristo. Y esto va más allá del bienestar temporal aquí en la tierra. Va mucho más allá de las cosas a las que nosotros le llamamos bendición. Va mucho más allá de las cosas a las que nosotros le llamamos provisión. Por eso el apóstol Pablo está orando para que la iglesia se le revele todo esto. La idea de Dios, hermanos queridos, no es que seamos la iglesia evangélica fulana de tal, fichero de culto tanto,
que consigue algunas cosas allí a los ponchazos o remándola o yendo y pidiendo y elevando una petición, una carta al gobierno para que nos dé una mano. No, estamos yendo mucho más allá. Estamos hablando de una iglesia que ha trascendido las fronteras y los límites de la tierra y que está sentada en lugares celestiales, que está con todos los recursos de toda la riqueza y toda la bendición, y que ya está formando una misma parte, siendo una misma cosa con lo que era antes otra dimensión, ahora es la misma. Es decir, se lo voy a seguir leyendo para que lo vamos entendiendo. Miren, pasamos al capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Permítanme, ya voy a continuar con lo que estaba hablando recién, permítanme abrir un paréntesis aquí sobre un concepto teológico que, de acuerdo a las Escrituras, está completamente equivocado. Me refiero a la idea de las dos voluntades de Dios. Es muy común que muchos seminarios o muchos institutos teológicos nos hablen acerca de las dos voluntades de Dios, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Entonces te lo dividen así: la voluntad perfecta es aquello que Dios quiere que suceda, la voluntad permisiva es lo que Dios te permite que hagas. Pero de todas maneras a estas dos cosas se les llama voluntad de Dios. Ahora, que entonces Dios tiene dos voluntades. Tiene una voluntad, pero si no te gusta esa, tiene otra alternativa. No, Dios tiene una sola. Tiene una sola. En Romanos capítulo 12, en versículo 2 le habla, dice que es esa voluntad, única voluntad, es buena, agradable y perfecta. No te aparece la idea de que exista otra voluntad. Entonces dice, bueno, Dios nos permite. Que nos permita no significa que quiera. Fíjese que esto es a lo que la gente le llama voluntad permisiva, y vamos a darnos cuenta que nunca fue voluntad de Dios, ni permisiva ni nada. Verso 3, en las cuales, verso 2, anduvisteis en otro tiempo. Fíjese que acá no dice anduviste en la voluntad permisiva hasta que conociste la voluntad perfecta. No, dice anduviste siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? ¿En la voluntad permisiva de Dios? No, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. No existe en toda la Biblia tal cosa como la voluntad permisiva de Dios. O es la voluntad de Dios o no lo es. A pesar de todo eso, sigue diciendo el versículo número 4, pero Dios, este es un pero positivo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso yo le decía que este primer punto es la identidad y la posición de la iglesia. ¿A dónde es que Dios ve a la iglesia? ¿Dónde es que Dios nos ve? Nos resucitó. Si nosotros miramos la manera en la que Pablo presenta el proceso de la iglesia, es bien interesante porque todo lo pasamos a través de Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Luego dice que estamos muertos juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo, resucitados juntamente con Cristo y sentados juntamente con Cristo. Mire cómo hacemos todo el proceso. Crucificados con Cristo, muertos con Cristo, resucitados con Cristo, sentados juntamente con Cristo. Hacemos todo el proceso. Crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y sentados juntamente con Cristo. Estos 5 pasos, la iglesia está tan identificada con Cristo al ser su cuerpo, que es como que cuando lo crucificaron a Él, nos crucificaron a nosotros. Morimos juntamente con Él, nos sepultaron juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él y nos sentamos juntamente con Él. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que Él
solamente resucitó y se fue al cielo y se sentó allá y nos dejó a nosotros siendo la iglesia evangélica fulana de tal que solamente está aquí tratando de solucionar sus propios problemas. No, nos sentó juntamente con Él ahí arriba en los lugares celestiales. Allí es donde Él nos ve. Cuando nos bajamos de allí, cuando actuamos como que no estamos allí, es cuando no podemos nosotros ser realmente la iglesia eficaz, la iglesia de influencia, la iglesia poderosa. Y nos convertimos en que en una institución más, en una institución más. Apelamos a las mismas herramientas y a los mismos recursos que cualquier otra institución. Las instituciones sociales apelan a el deporte para sacar a los chicos de la calle, apelan a el arte para sacar a los chicos de la droga, apelan a... Nosotros tenemos el poder del Evangelio, tenemos las herramientas de la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo. Entonces, dejemos un montón de herramientas que utilizan un montón de instituciones sociales, humanas, de caridad, de solidaridad, porque no tienen otro recurso más que lo que pueden llegar a lograr y alcanzar con sus manos. Pero la iglesia no puede sumarse a esa lista de ONGs a hacer lo mismo y encima a pedir que el gobierno nos ayude para nosotros poder ayudar a la gente. No, la iglesia es otra cosa. Sigue diciendo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las buenas obras, de acuerdo al concepto de la Biblia, no tiene que ver solo con una cuestión solidaria. Hice la buena obra del día, que le ayudé a un viejito a cruzar la calle, bueno, no podía cruzar. Hice la buena obra del día, le compartí un poco de pan al que no tenía. Eso cualquier persona, hasta los ateos lo hacen. Estamos hablando de algo que solo la iglesia podría hacer. ¿Cuáles son esas buenas obras? Esas buenas obras no son los actos de caridad que nosotros hacemos por voluntad propia, por decisión nuestra. No, es otro tipo de obras. Que el hecho de que le llame buenas es porque tienen una característica divina. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le llamaron bueno, maestro bueno, y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino mi Padre. Es decir, que cuando hablamos de algo que para Dios es bueno, no tiene que ver con la bondad humana, no tiene que ver con lo que es bueno socialmente, tiene que ver con algo que tiene una connotación divina, una connotación del cielo. Entonces esas buenas obras no son las obras que hace cualquier humano, esas buenas obras, dice aquí Efesios 2:10, son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, estamos hablando de una serie de hechos, de una serie de acciones planificadas en la eternidad para que solo la iglesia las pueda hacer. Algo que nadie más puede hacer, una cosa sobrenatural que nadie más puede hacer. Por tanto, y ahí sigue enumerando, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, es decir, discriminados por el judaísmo, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, cambió la cosa, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso es que cuando somos tan enfáticos y tan duros denunciando el peligro, el problema que nos genera la corriente neojudaizante dentro de la iglesia cristiana, es porque la idea de Dios no es ni que los judíos nos conviertan a los gentiles al judaísmo, ni que los gentiles los convirtamos a los judíos
al gentilismo, por decirlo de alguna manera. No, es que ni judíos ni gentiles, ahora iglesia. De los dos, uno nuevo, que no es ni judío ni gentil. No es un grupo tratando de hacer que todo el mundo ande hablando en hebreo y celebrando todas las festividades hebreas. Ni es tampoco todo un grupo tratando de que todos los judíos empiecen a celebrar todas las festividades paganas de la cultura grecorromana. Ni la una ni la otra. Ni los gentiles haciéndose judíos, ni los judíos haciéndose gentiles. Es judíos y gentiles haciéndose iglesia. Versículo número 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora mire, esto es interesantísimo. La única posibilidad que tenemos, o los judíos y los no judíos, es entrar al Padre a través de Cristo. No hay una ventanita trasera, no hay una puertita trasera para que los judíos entren por otro lado. Es decir, que los judíos solo se salvarán a través de Cristo. Así como los gentiles solo se salvarán a través de Cristo. Todo ser humano solo se puede salvar a través de Cristo. Se lo leo de vuelta. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Estamos en Efesios 2:17. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estábamos lejos, ¿quiénes éramos? Los gentiles. Los que estaban cerca, ¿quiénes eran? Los judíos. Verso 18. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entramos todos por el mismo lugar. Entramos todos a través de Cristo, por la única puerta, por el único camino, por el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que no es que el judío se salva solo porque es judío. Si no viene a Cristo no se salva, por más judío que sea. Que es un mensaje antisemita, no, esto es un mensaje bíblico, está en las Escrituras. Por eso Pablo le dice que no nos podemos jactar los gentiles de que seamos una rama injertada y de que Dios los haya dejado a un lado para introducirnos a nosotros temporalmente, ni tampoco se puede jactar el judío por ser judío, ni se puede jactar el gentil por ser un gentil cristiano. Porque ninguno entrará si no es a través de Cristo. Y ya no son ni los méritos del judío, ni son los méritos del gentil, son los méritos de Cristo. Y nadie se salva si no es a través de él. No importa tu larga genealogía hebrea. No te salvas si no es a través de Cristo. No importa tu larga genealogía grecorromana. Nadie te salva si no es a través de Cristo. Sigue. Verso 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los altos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, no hay dos edificios, hay uno, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora, para ir cerrando, vamos a tomar el capítulo 3, porque en estos 3 capítulos, 1, 2 y 3, aparece la revelación de la identidad y la posición de la iglesia en Cristo Jesús. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, dice Efesios 3:1, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, es decir, el llamado que tuvo Pablo para los gentiles. Perdón. Hablábamos el otro día, charlaba el otro día con mi esposa sobre este punto. ¿Por qué Pablo, siendo el hombre más preparado en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, aprendió sentado a los pies de un maestro prestigioso como Gamaliel, como mismo Pablo lo menciona, un hombre, haber aprendido con él, parece ser que en ese tiempo era
haber egresado de una de las mejores escuelas. ¿Por qué Pablo no fue, con todo el conocimiento que tenía, como judío, como maestro de la ley, por qué no lo usó el Señor para ganar a los judíos? Si él sabía todo. ¿Por qué toma Dios a un hombre que tenía tanto conocimiento hebreo para ir a los gentiles? Ahora, cuando uno comienza a mirar un poco más adelante es porque precisamente los gentiles necesitaban ser evangelizados por alguien que tenía tan claro el judaísmo y tan clara la ley que los iba a defender a ellos de los que los vinieran a querer circuncidar. Pablo fue el defensor de los gentiles ante el avance judaizante de algunas corrientes. De hecho, Pablo fue muy duro con el apóstol Pedro, lo llamó aparte, lo retó, le llamó la atención porque Pedro no hubiera servido para ser el evangelista a los gentiles. De hecho, para que Pedro vaya a la casa de Cornelio a predicar, Dios le tuvo que dar una visión, le tuvo que mostrar un lienzo, mostrar unos reptiles, decirle que mate y que coma a esos animales que eran inmundos. Si no tiene esa experiencia, ni loco va a la casa de un romano. Tuvo el Espíritu Santo que llenar a esa gente, la familia y los conocidos de Cornelio, para que Pedro, abriendo su boca, dijera: ahora veo yo también que Dios se agrada de toda persona, de toda nación. Es decir, le tuvo que pasar esa revelación profunda para que él lo pudiera entender. Es decir, que Pedro es confrontado por Pablo, porque cuando Pedro estaba entre los gentiles, cristianos que se habían convertido desde la cultura griega y romana y toda la influencia no hebrea al evangelio, Pedro estaba re bien con ellos, pero cuando venía alguien judío, Pedro no se juntaba con los gentiles para que no pensaran mal de él los judíos que habían llegado. Entonces Pablo le dice que lo llama aparte y lo reta, porque no puede ser que él mismo esté sirviendo de pie para que los judaizantes puedan influenciar sobre los gentiles. Así es que Pablo fue elegido, aunque era el que más sabía sobre el judaísmo de todos los apóstoles, fue elegido para ir a los gentiles precisamente porque llegaría el momento donde alguien tendría que ponerse entre los gentiles y los judíos para evitar la judaización del gentil. Por eso cuando leemos la carta de Pablo a los Gálatas, dice: ¿quién los fascinó a ustedes que habiendo comenzado por el Espíritu ahora terminaron en la carne? Y se lo tenía que decir a alguien que tenía autoridad y conocimiento sobre el asunto como para poder decírselo. Por eso Pablo acá está diciéndole a los efesios, si es que, dice, ellos han escuchado que él fue llamado para predicar a los gentiles, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es ese misterio que estuvo escondido por toda la eternidad prácticamente, o no toda la eternidad, por la historia de la humanidad? El misterio ese del que Pablo habla tanto a los efesios era la iglesia. Ese misterio era la iglesia, que los gentiles, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Acá se refiere Pablo, en otra carta dice el último de los apóstoles, pero se está refiriendo en este término, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme, y acá está, esto es tremendo, para ir cerrando, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y cierro con esta idea. ¿Se acuerdan que les dije recién hace unos minutos que de las dos dimensiones que estaban separadas, la tierra, el cielo, hubo una unión en Cristo? Y que ahora nos puso a todos en una misma dimensión, porque cuando surge la iglesia y la iglesia resucita con Cristo y es sentada en los lugares celestiales y la iglesia está allí en los lugares celestiales, ahora la iglesia está conectada a una dimensión de la que antes estaba separada. Y como estamos en el mismo ámbito, la iglesia está, de acuerdo al concepto de Dios, ubicada en el mismo ámbito en el que están los ángeles. Por eso le podemos nosotros dar a conocer a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Por medio de la iglesia le damos a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales y a todo lo que se mueve en ese ámbito espiritual, se lo revela la iglesia. Así que fíjese que nuestros carteles que nos dividen aquí, que nos separan aquí, y la cantidad de nombres con los que estamos registrados, que nos dividen aquí, y que pueden llegar a ser un gran problema aquí, que te pueden llegar a discriminar si no sos de la misma denominación, si no sos de la misma institución, si te llegás a retirar de una institución para pasarte a otra, ya te convertís en el enemigo público número uno y te tiran a matar. Cuando pensamos que la iglesia es mucho más que esto, que es una sola, que está operando en otra dimensión, nos damos cuenta de lo ridículas que son muchas de las cosas que nos dividen aquí, de lo absurdas que son las peleas internas que a veces tenemos, de lo ignorante que es el discriminarnos unos a otros por pertenecer a una u otra denominación. Hasta hemos llegado a usar la frase "se fue de la iglesia" cuando alguien deja de congregar en un lado y congrega en otro que también es cristiano. Es decir, para que te vayas de la iglesia, y cierro con esto, para irte de la iglesia de Cristo, tenés que renunciar a Cristo y tenés que hacerte de una secta o de una religión absolutamente anticristiana. Entonces sí te fuiste de la iglesia. Para irte de la iglesia tenés que abandonar el cristianismo absolutamente y hacerte budista, hindú, islámico, judío no mesiánico, ateo, agnóstico, masón, lo que se te ocurra. Pero si dejaste de congregarte en una iglesia cristiana y te trasladaste a otra congregación cristiana, no te fuiste de la iglesia, solo cambiaste de lugar. Ahora, las razones por las que te trasladaste, cuáles fueron los motivos, cómo te fuiste, con quién te fuiste, es una cuestión completamente aparte. Pero el concepto real de irse de la iglesia no tiene que ver con cambiar de un lugar de reunión a otro. Irse de la iglesia es irse de Cristo. Abandonar completamente la fe cristiana. Eso es irse de la iglesia. Bien, digo esto para quienes, cuando se encuentran con alguien que ya no se congrega con ellos, evitan saludarlos, se cruzan de vereda, lo miran feo, no te dejan juntarte, no te dejan visitarlos, si lo llamás por teléfono te convertís en un sospechoso. A ver, maduremos en esto y aprendamos que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, que Dios nos está demandando operar en otra dimensión, que está por encima de toda esta cuestión terrenal, porque si no, no vamos a poder operar en la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Si todavía tenemos estos pequeños conflictos aquí, que para nosotros hacemos un mundo de todo eso, difícilmente le podamos nosotros dar a conocer a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos por este tiempo. Te bendecimos, te adoramos y entregamos cada palabra que compartimos aquí con quienes lo ven, con quienes lo escuchan, lo reciben,
y lo comparten, Señor. Gracias, gracias te damos por llevarnos en este proceso de la crucifixión con Jesús, la muerte, la sepultura, la resurrección y el estar sentados juntamente con Cristo. Ayúdanos por el Espíritu Santo, y oramos por nosotros la oración que hizo Pablo por los Efesios. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Te pedimos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender dónde es que realmente estamos ubicados, cuál es el concepto de iglesia que necesitamos tener, dónde es que operamos, desde qué lugar trabajamos, desde qué lugar impartimos, desde qué lugar confrontamos, Señor, a las fuerzas del enemigo. ¿Qué somos realmente? ¿Qué significa ser la iglesia de Jesucristo? Gracias, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros siguiendo esta transmisión. Como siempre decimos, cerramos nosotros la transmisión acá, paramos la oración acá, pero ustedes pueden seguir orando allí desde su casa. Bienvenidos a esta nueva serie, La Revelación en Éfeso.